Dalia de Freud. Quédense con nosotros. Iniciamos este jueves con Dalia, aquí nuestra compañera, con esta sección maravillosa. Te damos los buenos días. Buenos días. ¿Estás? Maravilloso. ¿Ustedes? Buenos días. Gracias. Qué gusto estar con ustedes hoy y este tema que, además de muy interesante, hoy hicimos un cambio en la producción y sobre todo en el contenido, porque en lugar de conocer o de estudiar la vida de Sigmund Freud, que es de quien vamos a hablar, que es el padre del psicoanálisis, mejor aprendemos un poco de qué es el psicoanálisis y vamos a analizar algunas de las aportaciones de Freud a la ciencia, pero les busqué unos datos muy interesantes para que hoy podamos aprender algo y nos llevemos ese contenido tan valioso que es entender cómo funciona esta relación entre nuestro cuerpo, nuestros sentimientos, nuestra alma y nuestra mente. Hay ocasiones en las que no quisiéramos que sucedan cosas fuera de nuestro control o fuera de lo normal o que nos saquen de este estado de felicidad y confort que buscamos todos los días. Pero créanme que aunque hayan tenido el peor día o la peor experiencia o sientan que no van muy bien las cosas, invariablemente hay un rayo de luz al final de ese camino. Y bien lo decía Freud, cuando interpretas eso que estás viviendo y lo usas, tienes doble riqueza. Así que hoy vamos a aprender de ello y pues espero que les guste y que les interese. Hay algo muy interesante decía que no les voy a contar toda la historia personal de Freud porque es muy larga. Además fue un hombre que sufrió muchísimo. Nada más imagínense, lo primero que les puedo decir es que fue operado 19 veces de los maxilares porque tenía un problema muy fuerte con el hueso de la quijada y entonces fue operado en estas tantas ocasiones y nunca logró llegar a una cura real o a un estado de salud estable. Okay. Realmente fue algo muy, muy doloroso. Y bueno, una de las cosas que él aprendió con este sufrimiento y este dolor es que se puede dar tratamientos médicos a través de la cocaína. Él usó la cocaína consigo mismo para evitar el dolor. Por supuesto, la cocaína como medicamento, claro, que además hay varios medicamentos que lo usan. Aquí estamos viendo la casa en donde nació Sigmund Freud. Él nace en la República Checa. Este es un dato muy particular porque nadie lo asocia a la República Checa. Realmente todo el mundo lo vemos porque él adquiere la nacionalidad y por eso es que lo vemos que está invariablemente asociado a Inglaterra y a otros países que ahorita les voy a platicar. Él nace en 1856 y muere en Inglaterra en 1939. Es un médico neurólogo austriaco. Fue la nacionalidad que seleccionó posterior a vivir en la República Checa, con todas las problemáticas que había. Él decide moverse a Viena, en Austria, y pide la nacionalidad y se la otorgan, y es por ello que lo recordamos como austriaco, aunque después muy asociado a los ingleses, porque tuvo un grupo de psicoanalistas ingleses, aquí lo estamos viendo. Y entonces, bueno, fíjense nada más esto. Él es el padre del psicoanálisis, su mujer, por cierto, Martha Bernays, así se escribe, aunque se pronuncia Bernays, con antecedentes franceses. Una mujer pues, que la verdad es que aguantó todo, absolutamente todo. Estuvo casado con él siempre. Siempre. El humor de Sigmund no era precisamente un romántico empedernido que llevaba flores, ¿verdad? Él siempre estaba analizando, buscando la mente y analizando todas las cosas que necesitaba para poder avanzar en el psicoanálisis. Y aquí viene la primera lección del día que me encanta compartirla con ustedes y que se puede, yo creo, aplicar a muchas cosas. Él comienza a estudiar neurología. La neurología es una rama de la medicina y empieza a ver que dentro de la neurología, nuestro sistema nervioso invariablemente, tenemos afecciones mentales, de tal manera que analizar lo que la mente hace con estos dolores, con estos traumas, de pronto, si ustedes fueran un poquito hacia el pasado, descubriríamos, hay veces que acontecimientos de cuando éramos niños los traemos cargando todavía hasta la edad adulta y hasta que no los vemos, no desaparecen. Esa es la primera parte del psicoanálisis. Reconocer que tengo un problema, reconocer que tengo una afección mental, reconocer que me duele, ya es el primer paso para comenzar a curarlo. Si yo no digo que me duele la garganta cuando soy niño, adolescente, adulto o anciano, si yo no digo que, pues ahí se va a quedar el dolor.
Si tú dices, me duele la garganta, todo el mundo te va a dar o un remedio o un medicamento o alguna solución empírica, pero hay una forma, el inicio de la cura es el reconocimiento del mal, ¿no? Claro. Y del padecimiento. Ahí estamos viendo una caricatura de Sigmund Freud, que por supuesto, ustedes lo saben, cuando hablamos de la mente, es el ícono universal para representar el análisis de la mente. Entonces, voy corriendo porque tenemos mucho material y me encantaría poderles dar muchos más datos. Él estudió con Jean-Martin Charcot. Imagínate ser el maestro de Sigmund Freud y enseñarle a Sigmund Freud por dónde poder analizar la mente y llevarlo hasta ser el padre del psicoanálisis. Por supuesto, comenzó siendo su maestro y después se convirtió en su colega y luego fue hasta su discípulo. Porque finalmente aquí estamos viendo la portada de la primera publicación de Sigmund Freud y es una aplicación de la hipnosis, lo que él hace para tratar la histeria. Y aquí les voy a dar el primer dato curioso. ¿Qué es histeria? ¿Verdad? Viene del francés hystérie, que en griego quiere decir útero. No puede haber hombres histéricos. Solamente quien tiene un útero, y para quien no lo sepa, el útero es la matriz, que somos las mujeres quienes tenemos matriz, entonces sufrimos de histeria. En los hombres se llama neurosis, en las mujeres se llama histeria. Sin embargo, el comportamiento y las manifestaciones de la histeria, que es por donde empieza a estudiar Sigmund Freud la mente, son muy particulares, porque no nada más es la reacción emocional, también hay un proceso nervioso y síntomas físicos de la histeria. Dolor, a veces desmayos, a veces dolores de cabeza, a veces falta de arritmia, o sea, falta de ritmo cardíaco, pero digamos constante. Equilibrado, exacto, constante. De tal manera que cuando hay todo este proceso, escuchemos, porfis, y ahorita les cuento. My professional activity ¿Sí se está as a escuchando? neurologist, trying to bring relief to my neurotic patients. Under the influence of an older friend and by my own efforts, I discovered some important new facts about the unconscious in psychic life, the role of instinctual urges, and so on. Out of these findings grew a new science. Que es lo más importante, ahí por cierto está el diván, famosísimo diván donde él daba sus terapias, que por cierto está en el Museo de Londres. Está instalado en el Museo de Londres. Pero esta grabación que estábamos escuchando y que ahí están los subtítulos todavía para que nos hagan favor de verlo, es que es la única grabación que existe de Sigmund Freud, de su voz, pocos años antes de morir, donde él dice que va descubriendo esto. Fíjense, les digo datos así importantísimos, y por eso se entiende poco y ofrezco una disculpa, pero es un audio muy viejo que vamos a tener muy pocas oportunidades de escuchar, y es la única grabación que hay de él. Y decía, él desarrolla el método catártico. Y ahí viene otro dato maravilloso el día de hoy. ¿Qué es catarsis? ¿No? ¿Saben qué significa catarsis? Purificación. ¿Y saben de dónde viene la palabra catarsis? De la poética de Aristóteles, que él decía y sustentaba que en el teatro uno hace catarsis, se purifica a través de ver a los actores representando y haciendo y diciendo cosas que en muchas ocasiones nosotros teníamos guardadas, nos generan rencores, tenemos. Entonces, generar esta posibilidad filosófica, emocional, humana, que a través de otro o que a través de algo generemos catarsis, es parte de un método de curación también. Claro. Lo decía Freud, lo sustenta el psicoanálisis y es parte de un área muy interesante. Él trabajó mucho el área de la interpretación de los sueños. Él decía que soñamos e invariablemente nuestra mente lo que está haciendo es generar deseos y transmitirlos a través de los sueños a nuestro
inconsciente, porque estamos dormidos, pero todo esto lo sustenta en 3 áreas básicas que para terminar les comparto y les digo que es emocionantísimo comenzar a leer psicoanálisis y ver en todas las áreas en las que se ha aplicado, en medicina, en filosofía, en cocina, ¿no? Y mando saludos a mi amigo el chef que amablemente en la mañana me confirma que sí hay cocina freudiana, porque Freud también sustenta que somos producto y tenemos esta evolución de aquello que comemos, de aquello que vemos, de aquello que sentimos, olemos, tocamos. Toda esta experiencia alrededor nuestra alimenta nuestra mente y es de ahí de donde sacamos actitudes, costumbres, conductas, sentimientos, etcétera. Es como si fuéramos una máquina procesadora de información. Wow. Y regresáramos a la realidad con esa información. Entonces, para terminar, les digo 3 cosas que me parecen sumamente valiosas, y es que hay 3 términos importantísimos con los que él trabaja y que son de suma importancia que los conozcamos. Fíjense, el ello, que es lo que heredamos, el super yo, que es la cultura que nos rodea, y el yo, que es el que concilia entre lo que ya traíamos y lo que recibimos. Y es precisamente en este yo conciliador en el que deberíamos de vivir constantemente y todos los días buscando cómo recuperar aquello que me dio la historia, mi herencia, mis padres, mi infancia, etcétera, y cómo lo concilio con esta realidad actual para poder construirme una realidad lo más equilibrada y sana posible, porque Freud decía, puedo ayudarte a sentirte mejor, pero cura para la locura no hay, y todos tenemos un poco de ello. Y en eso está también la creatividad, y en eso está también las afecciones, también los sentimientos y diferentes cosas que podemos hacer con este yo conciliador. Así que en este análisis les leo una frase bellísima, 2 para terminar, y que ojalá que en este día ustedes concilien, si no les pasaron las mejores cosas en el día, concilien con esa herencia que tenemos de los ancianos que nos invitan a ver las mejores cosas, con esta parte de felicidad en la que podemos recapitular, recuperemos a esas personas. Ayer yo tuve la fortuna de encontrarme amigos sin llamarlos, y eso es algo que no puedes pagarle a la vida. Así que muchas gracias por haberme construido el día de ayer, y seguramente que hoy construiremos otro. Fíjense qué bonita frase. Dice, existen 2 maneras de ser feliz en esta vida. Una es hacerse el idiota, otra es serlo. Está preciosa. Y para terminar, dice Freud, y dice muy bonito, yo creo, fíjate, uno es dueño de lo que calla. Y a veces el silencio es algo muy fuerte que usamos y nos daña, ¿no? Entonces dice, uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que habla. ¡Uy, qué miedo! Así que por el día de hoy, ojalá que cuidemos nuestras palabras, pero sobre todo intentemos ser conciliadores de nuestra realidad y que tengan una maravillosa tarde. Muchas gracias, Dale. Igualmente una linda tarde. Y hoy los jueves, ya sabe, aparte de que estará nuestro pediatra aquí maravilloso y hablaremos de niños, también tendremos niños en el estudio, así que quédese con nosotros. Esto es El Cafecito.